Listo, pues querido Iñaki, bienvenido a Vinopod. Encantado, encantado de acompañarte y de acompañaros. Un honor, un honor. Mira, qué padre que, bueno, estuvimos juntos en tus tierras hace un par de semanas. Nos hiciste, pues, una fantástica visita, aprendimos de la gastronomía, del Chacolí de Vizcaya, y hoy, pues, estamos aquí entrevistándote para que le compartas a la audiencia todo lo que sabes. Antes te quería enseñar, mira lo que tengo al lado de mí. Em Eh, Todas las noches le he estado leyendo a mi hijo, al grande, qué bien, pues, la historia de Chacolí de Vizcaya. Entonces, qué bueno, bien. Iñaki, me gustaría preguntarte, ¿cómo te pica el bicho del vino? Bueno, yo te cuento, yo de formación, es curioso lo que es la vida, ¿no? Porque de formación estudié hace 30 años, estudiaba Derecho, pero soy hijo de una familia hostelera que tenían locales de hostelería y siempre había sentido una conexión con ese sector. Y la vida que me lleva a formarme en paralelo con términos de sumillería y de enología, y hay una pulsión interior que me va empujando cada vez más hacia esa rama, quizá porque encontraba un espacio donde se aunaba el concepto más de la emoción y de la razón. Lo encontraba más en la enogastronomía que en el derecho, que me oscurecía, tenía gris de alguna manera, color gris. Y lo que es la vida, lo que empezó siendo así una pulsión, pues acabó siendo una profesión a la que he dedicado pues más de 30 años a ejercer la sumillería en diferentes ámbitos, tanto en el tema de servicio como en formación, divulgación y finalmente en esta última etapa, pues que me han dado la oportunidad, la apelación, la denominación de origen de los vinos de mi propia tierra, de poder trabajar y ejercer como director técnico en esa denominación. O sea que ese ha sido un poco el camino. Wow. Y hablando de este último puesto en el que te encuentras, platícanos más a detalle, ¿en qué consiste, qué haces, qué todo? Pues mira, en las denominaciones de origen, como tales, son unas entidades que de alguna forma protegen, tutelan y regulan en el territorio que digamos que protegen todo aquello que tenga que ver desde la parte de los cultivos hasta la parte de la elaboración de las propias bodegas que forman parte de esa denominación. El área técnica, que es la que yo dirijo, digamos que tiene tres partes fundamentales. Una, la que es derivada de la parte precisamente normativa, en el sentido de soy el responsable de desarrollar a nivel normativo tanto el pliego de condiciones, que serían las normas, las reglas que de cara a la relación entre la denominación y las instituciones de gobierno, digamos que protegen y a la vez regulan y controlan el funcionamiento de este territorio. Por otro lado, digamos que en el área que trabajo desempeño una función también proactiva en términos de búsqueda de proyectos que puedan ser proyectos de I+D, proyectos de investigación, en el sentido de que tan importante es trabajar con lo que se conoce como intentar conocer más para poder trabajar mejor. Y en ese sentido, por ejemplo, en este último año y medio, por ponerte un ejemplo, Bruno, estoy trabajando en dos proyectos, uno de gestión medioambiental del viñedo y otro de estudio y análisis de una potencial posibilidad del desarrollo de variedades, no sé si conoces las variedades híbridas, Sí, claro. las variedades Piwis, donde de alguna manera estamos haciendo un análisis sin ninguna prisa, sin ninguna pretensión de inducir al sector ni a las bodegas, simplemente de alguna forma es como tener cuantas más herramientas mejor y más conocimiento mejor para poder enfrentarnos a los diferentes retos que nos están ocurriendo. Dígase el cambio climático, dígase la interpretación más certera en cada territorio, en este caso en el nuestro, ¿no? Del clima, todos los factores que afectan a la viña, el clima, el suelo, las variedades, el desarrollo de las plantas. Esta sería una segunda parte. Y habría una tercera que tendría que ver con todo esto que te he dicho, de alguna manera también contarlo o divulgarlo. Desde este punto de vista, pues trabajo y desarrollo diferentes proyectos que me permiten pues contar
a contar al mundo un poco lo que hacemos en este pequeñísimo territorio, que es el territorio de Vizcaya, englobado en un estadio administrativo político que es la comunidad autónoma del País Vasco, situada en el norte de España. País Vasco que de alguna forma define el nombre del producto al que represento, que es Chacolí, digamos que sería el nombre, y si me lo permites te diría, para no generar confusión, que ese nombre tendría tres apellidos. Los apellidos estarían derivados a los que Vizcaya, que es el que elaboramos en mi zona, Guetaria, el que se elabora en Guipúzcoa, y Álava, el que se elabora en la provincia de Álava. Un nombre común, tres apellidos diferentes, pero complementarios entre ellos. Y lo que yo represento, digamos que es la zona de viña del territorio en concreto de Vizcaya, que es donde me acompañasteis. Claro. Y, está qué interesante esto que me dices de las piwis, ¿y esto ya son ensayos en campo? Sí. O sí, ¿y ya han hecho vino con ellas? No, llevamos que es Aún no. un proyecto, te cuento, es un proyecto estratégico que durará mínimo la primera fase entre 6 y 7 años, en el que a partir de polen natural de nuestras variedades, porque hay un gran desconocimiento, si me permites compartir contigo, yo creo que hay un gran desconocimiento sobre el concepto de los piwis. A veces se confunden con las variedades transgénicas, es decir, donde haya habido una manipulación genética varietal. Las piwis no son exactamente esto. Las piwis en realidad es un concepto que responde a una hibridación de una vitis vinífera con otro tipo de vitis. En el fondo es una hibridación a partir de la cual sale otra variedad que no tendría el nombre de la original que ha aportado el polen, el marental, no tendría esa misma nomenclatura, pero que responde por los genes. En este caso, lo que a nosotros nos preocupaba era la capacidad de resistencia, por ejemplo, a algún tipo de enfermedades que son muy recurrentes en nuestro territorio, ¿no? Como consecuencia de la humedad, pues te hablo, por ejemplo, del mildio, que nos afecta bastante, o el oidium, ¿no? Que nos afecta también, aunque menos. Estas variedades a futuro, si resultan ser interesantes, digamos que nacerían con genes, ni siquiera me atrevería a decirte resistentes. Uno va aprendiendo con el caminar y con la experiencia que no hay que levantar demasiado la voz porque lo que están mostrando hasta ahora y con lo que se conoce, digamos que son un cierto nivel de tolerancia, pero no tanto de resistencia absoluta. Y todo esto dicho, pues eso, con mucha humildad, con bajito, estamos trabajando en este proyecto las tres denominaciones de origen del Chacolí y acompañados por las instituciones. Es un proyecto que queremos que tenga su recorrido. Se está trabajando con una empresa en el norte de Italia especializada en este tipo de estudios y de análisis y estamos todavía en la fase, yo te diría fase 1, 1, 2, es decir, todavía estamos a la espera de hacer una selección ya de plantas resultantes. Creo que empezaremos a hacer vinificaciones en 1 o 2 años, primero allí, después ya aquí. En paralelo habría que hacer un análisis tanto de potencial enológico, no solo del cultivo, sino también enológico de la variedad. Y en el mejor de los casos, este es uno de esos proyectos que lo que dibuja como objetivo fundamental es, en el mejor, repito, de los casos, dar una opción. No imponer, sino dar una opción posible, en este caso, a las bodegas. Pero bueno, falta mucho. Queremos ser muy prudentes también con este tema porque, bueno, pues los datos y los estudios irán diciendo, ¿no? Pero en paralelo estamos desarrollando otro proyecto que ese sí que lleva ya un poco más de tiempo y que también es estratégico, que es el del análisis y el estudio para desarrollar un plan de reconversión medioambiental del viñedo. Y si me permites, Bruno, lo voy a matizar de forma esquemática, porque a veces los titulares son complicados, ¿sabes? Y uno dice, plan de reconversión medioambiental del viñedo. Yo mismo Sí. lo escucho y me suena tan ostentoso y roza el atrevimiento, porque no se trata de que de repente estamos desarrollando un plan para cambiar porque lo que tenemos no sirve. Lo que estamos intentando con este plan, te lo sitúo en el foco, es ponernos a nivel de altura, observar nuestro territorio e intentar con diferentes ensayos en diferentes fincas con diferentes ubicaciones, trabajar con diferentes estrategias para ver
en el sentido de los tratamientos, por ponerte un ejemplo, medioambientales, ¿no? Los tratamientos, por ejemplo, de fitosanitarios. Pues estamos haciendo ensayos donde, digamos, de alguna manera, trabajamos con experiencias de estrategias ecológicas, estrategias mixtas y estrategias con productos sintéticos, que es un poco lo convencional. Queremos ver un poco los resultados, entendiendo que el conocimiento no solo parte de esto, sino que parte de saber conocer muy bien los trabajos, los laboreos en campo, también las conducciones de viña, que aprovechen luz, que de alguna manera un territorio como el nuestro, que aunque tiene una pluviometría de 1.3, 1.6, hay factores que determinan mucho, que son la luz y la humedad. Estamos investigando también diferentes modelos de conducción de viña y estamos estudiando también y ensayando diferentes alternativas al glifosato para eliminar, aunque ya se utiliza muy poquito, los herbicidas, ¿no? Esto también desembocará los resultados cuando de aquí a poquitos años los tengamos, una vez más en un informe de opción, de decir, bueno, estas las opciones que tenemos y podemos trabajar como siempre se ha hecho, con respeto al campo, porque muchas veces miramos a los agricultores y a las agricultoras y yo creo que no hay nadie más sensibilizado con el medio ambiente que ellos. Son primera línea. Eso está claro. Otra cosa es que determinadas culturas de uso, determinadas culturas históricas, pues quizá en este sentido, pues a veces no hayan sido las más equilibradas. Ahora, con el conocimiento que tenemos, vamos a intentarlo. Y este, por ejemplo, uno sería otro proyecto que estoy trabajando ya desde hace unos años aquí en Vizcaya. Guau, Sí, está maravilloso. sí. Y, platícanos entonces de Vizcaya como tu región, su historia y por qué una región tan chiquita hace tanto ruido en materia de vino. Bueno, es curioso, ¿no? Porque tenemos como 2 miradas del mundo del vino, ¿no? Los que somos apasionados, yo también cuando ejercía la sumillería, ¿no? Es inevitable el pensar en zonas, territorios donde quizá el concepto de la dimensión nos da una lectura determinada. Pero mira, hay un Master of Wine que a mí me gusta mucho, que es Ballesteros, que le leí ya hace bastante, algo que me dejó, a mí me marcó mucho y que venía referido a la historia real de cualquier viña en el planeta. Y él defendía y describía el concepto de que la viña, el acto de la viña, es un acto de decisión humana. Digo esto porque muchas veces nos da la sensación, yo también, yo también lo hacía, ¿no? Desde la mitificación uno pensaba en Borgoña cayó un rayo una noche de verano y ocurrió el milagro, aparecieron unas cepas, no, no, Burdeos, Bordeaux, pues no. Al final Bordeaux es un poco la historia de la desecación de un río, los drenajes y el cultivo que se hace, ¿no? En la Borgoña un poco lo mismo, el sistema de controles de los fríos y temperaturas que construye zonas que conocemos del mundo donde la viticultura es heroica, ¿no? Y uno podría decir, es imposible. Pues este es el concepto. ¿Por qué te cuento esto? Porque estando como estamos en una zona, a mí me gusta mucho primero ubicarme, ¿no? Y a la gente que me rodea, ubicarnos. Nosotros estamos, como decía, en el norte de España, estamos en la cornisa del mar Cantábrico, que confluye muy cercano a lo que es el Golfo de Vizcaya, y ese Golfo de Vizcaya ejerce una, vamos a decir, una cortina de protección de vientos y corrientes que hace que el clima atlántico, que es el que nos domina, tenga una secuencia multidisciplinar y entonces me permite interpretar que estamos en una zona con microclimas donde tenemos marítimo templado, marítimo cálido, continental templado y un puntito de oceánico. Todo ello envuelto en el clima atlántico, que como sabes, pues determina y dibuja veranos no demasiado calurosos e inviernos no demasiado fríos. Pero a mí me mola mucho ver mi territorio en primera línea de costa y nosotros tenemos lo que yo llamo un mil hojas de hojaldre, como un pastel de hojaldre de láminas, que es lo que aquí determinamos como el flitch, que es el corte geológico, primero que nos devuelve la memoria. Nosotros hace 4 millones de años éramos un mar, por eso nuestro acantilado es cuasi vertical y con líneas de hojaldre. ¿Vale? Mm, Y ahí se ve muy bien el estratificado geológico del que provenimos, viendo en su fondo las lutitas, el degradado de areniscas, apareciendo ya las arcillas, las calizas, y esta diversidad también nos permite dibujar en un territorio tan pequeñito como Vizcaya, estamos hablando de 450 hectáreas, 445.
Esto muchas veces se lo digo a algún amigo mío de aquí cerca de La Rioja y se ríe. Me dice, pero si sois como un huerto. Digo, claro, claro que somos como un huerto, pero para mí no solo no me acompleja el tamaño, sino que me parece que nos aporta un factor de singularidad que para mí lo pone en un alto valor. Es un poco así. Porque además en ese poco espacio de 445 hectáreas contamos con dos elementos para mí maravillosos. Nuestras variedades locales, que son únicas en el mundo. Y no digo porque sean ni las mejores, no quiero hacer aquí alarde, ¿no?, del vasco que viene aquí a alardear, no, pero son las nuestras. Es decir, tienen su propia identidad, su singularidad y su secuencia sensorial derivada, ¿no? La Ondarrabi Suri y la Ondarrabi Belcha. Son variedades propias de este terruño que ya hace, para mí, abre la puerta del interés. Y por último hay un factor social. Ese factor social que hace que en tan poco terreno, 445 hectáreas, bueno, tenemos 173 viticultores. Guau. ¿Esto qué quiere decir? Pues quizá alguien se aleja la cámara un poco, diría, hombre, esa parcela de 400 hectáreas la podía manejar perfectamente una sola bodega, un fondo de inversión que invierte y lo gestiona fácilmente. En Vizcaya el territorio de viña está dividido socialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que la riqueza que aporta a nivel cultural, social y económico se reparte en la provincia también. Y para nosotros eso es un factor maravilloso, ¿no? Todos estos elementos que comparto contigo, de alguna manera lo que dibujan es un territorio singular, singular que ofrece unos vinos con una personalidad, vuelvo a repetir, muy singular. Y además de esto, con un criterio de dinamismo permanente en el que no paramos de intentar conocernos mejor, conocer nuestro terruño, este terroir, este famoso terroir de la zona que nos rodea, bueno, pues de alguna manera para poder aportar al mundo en una pequeñita zona esos vinos que nos gusta tanto cuando buscamos los recursos en la maleta, ¿no? Y decimos, ¿qué vinito me apetecería? Bueno, pues con esa singularidad tan propia que tiene el Chaconi, ¿no? Que es ese carácter dependiendo de la categoría de elaboración, pero en una secuencia de vinos jóvenes, vinos frescos, que aportan muchos primarios de fruta, flor y herbáceos, ese puntito cítrico, ¿no? Ese corte ligeramente amarguito al final, y que son esos vinos atlánticos que no solo alivian, refrescan y prestan aroma, sino que son tremendamente versátiles a nivel gastronómico, en mi humilde opinión, ¿eh? ¿Y cómo es la viticultura? Digo, nos has platicado de esta presión de, pues, que tienen los viticultores respecto a las lluvias y el calor y los hongos. Sí. Y en cuanto a orografía, ¿qué tan mecanizado es el viñedo? Para que tengáis una idea, estas 445 hectáreas se dividen en 35 bodegas. Si hacemos un ratio divisorio, rápidamente vamos a llegar a la conclusión de que, exceptuando un volumen de aproximadamente 8 bodegas que cultivan y trabajan más de 20 hectáreas, el resto nos estamos moviendo en una media de entre 4 y 10 hectáreas. Fíjate de qué producciones estamos hablando. A partir de este elemento, existe una tradición en la zona de Guipúzcoa, no en Vizcaya, donde se trabajaba mucho a nivel de conducción de viña el concepto de la parra, los parrales. En Vizcaya esa tradición ha sido más residual y se combina un pequeño porcentaje de parra, pero muy pequeñito, y se trabaja más en el concepto de espaldera, buscando el término de luminosidad, un poco los marcos de plantación, para que te hagas una idea. Fíjate, estamos hablando en rendimientos, otro factor importante para mí, ¿no? Porque no trabajamos a más, intentamos trabajar a mejor. Y esto viene también determinado por los rendimientos que le exigimos a la propia viña. Por darte un dato, nosotros manejamos en variedades blancas un rendimiento máximo de 11.000 kilos, 11.500. Y en variedades tintas, 6.500. Estamos hablando de unos rendimientos tremendamente bajos, porque lo que queremos es extraer el alma y el potencial enológico de las propias variedades que tenemos, ¿no? Dicho esto, los cultivos, hay un mecanizado, pero es un mecanizado muy básico, y que además se aplica solo en determinados momentos del trabajo de viña. También hay mucho factor social, donde la mano del hombre y de la mujer es muy importante y que acompaña también a la artesanía, entre comillas, que dibuja un poco pues, lo que es nuestro territorio, ¿no? Ya. Y recuerdo terrenos con mucha pendiente, ¿no? Es región muy montañosa. Ujú. Sí, nosotros estamos en términos de altitud,
La viña está situada aproximadamente entre 50 y 200 metros de altitud, aproximadamente. Hay una cosa muy interesante y es que tenemos un diferencial en tramo de proximidad muy corto entre lo que podríamos llamar vinos de costa, primera línea, segunda línea y de interior. Porque estamos hablando de transitar 60 kilómetros, a Ya. 50, 60 kilómetros, ¿no? Con lo cual, esa afectación, en realidad, ese carácter salino, yodado que a veces aporta el clima y la proximidad a costa, va a venir diluida en el sentido de que vamos hacia el interior, pero con muy poca distancia. O sea, va a ser lo que nos gusta mucho dibujar aquí, que son los matices, ¿no? El concepto de los matices. Igual que a nivel térmico. A nivel térmico podemos tener un diferencial de primera línea de costa a zona de interior, podemos tener un diferencial de entre 3 y 5 grados. Bueno, entender y conocer esto también nos ha ayudado a comprender los ciclos vegetativos, a madurar, a hacer unas maduraciones mucho más interesantes y sobre todo generar ese matiz diferencial en un territorio pequeñito donde puedes tener ese puntito sutil de costa, más yodados, balsámicos y ese concepto de interior, ¿no? Con una mineralidad distinta y frutosos, vinos muy afrutados y también con ese fondo balsámico, ¿no? Digamos que ahí nos permite esta combinación en un territorio pequeño como es Vizcaya. Y, o sea, ¿por qué los que no conocemos específicamente el chacolí de Vizcaya y conocemos justamente el chacolí de Guetaria, con esta aguja, con esta frescura, Sí. qué fue lo que pasó? Vizcaya se quiso separar de este estilo? No, O no, 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 no. Mira, esto es una interpretación de la historia y de la tradición y de la cultura. El chacolí, por eso te quería, cuando hemos comenzado la conversación, hablarte de que el nombre propio es chacolí, y lo digo así, con letras mayúsculas, claro, y los apellidos los podemos dibujar en Guetaria, Vizcaya y Álava. Esto ha determinado en la creación de tres denominaciones de origen, tres. La primera de ellas histórica fue la de Guetaria. La de Guetaria, que responde al territorio de la provincia de Guipúzcoa, dentro de lo que es el País Vasco, y que nace en la zona de Guetaria, por eso absorbió el nombre de Guetárico Chacoliña, porque fue en este pueblo y los circundantes donde empezaron las primeras bodegas. Ahora ya tienen más bodegas, de alguna manera, que van hacia el interior de provincia. La segunda denominación que nace hace 31 años fue la nuestra, en 1994. Y la última fue la de Álava. Dicho esto, los métodos tradicionales del gusto que siempre se han dado tradicionalmente en Guetaria y en Guipúzcoa, por método de elaboración, efectivamente, como tú muy bien has indicado, les ha gustado siempre mantener este nivel de concentración de un punto carbónico. Ese punto carbónico les ha dado una personalidad a nivel sensorial y también les ha dado, digamos que, una presencia a la hora de ejercitar el servicio de cara al turismo, porque eran vinos que incluso en las tabernas de Guipúzcoa, de San Sebastián y alrededores, pues se escanciaba como si fuera la sidra, ¿sabes? Cuando se abre la sidra para golpear contra fondo de vidrio y hacer la burbuja de carbónico un poco más bebestible y demás. Vizcaya, en su tradición vitivinícola, siempre ha tenido una querencia mayor hacia hacer vinos tranquilos, vinos sin esa presencia de carbónico o que el carbónico tuviese un punto efímero, es decir, que respondiese al golpe de servicio, pero que en pocos segundos se difuminara, no manteniéndose esa percepción que aquí llamamos chimparta, que es ese aspecto ligeramente punzante que el CO2 ejerce en boca. En Vizcaya nuestros vinos son tranquilos. Y en Vizcaya lo que se ha trabajado es por una categorización entendida como diferentes estilos de vino. Por eso, el trabajo que se ha hecho en el Consejo Regulador en los últimos años ha sido un trabajo, desde mi punto de vista, muy, muy potente para poder abarcar una paleta diferenciada donde no tenemos solo los vinos, entre comillas, tradicionales históricos jóvenes, sino cada vez más vinos elaborados que aquí llamamos beresiak, que en euskera en vasco significa especiales, porque tienen una crianza mínima de 5 meses con sus lías o fermentados en barrica. Pero como no nos quedábamos tranquilos, queríamos también dejar la puerta abierta a esas inquietudes que a veces se dan en el territorio, que pasan en muchas zonas vinícolas, donde personas quieren interpretar esa viña a veces con otra mirada, no contradictoria, anclada en los mismos elementos de clima, suelo, variedades, pero sí con elaboraciones que pueden cambiar o modular un poco, por ejemplo, los aspectos físico-químicos.
las acideces volátiles, ya sabes, ¿no? Pues, y también hemos querido en nuestro pliego normativo abrir una pequeñita puerta para que tengan espacio y no como ocurre en muchas zonas del mundo, ¿no? Que villegones se marchan porque no se sienten representados en la familia de la denominación de origen que les representa en el territorio, ¿no? Ahí es donde hemos hecho ese esfuerzo y además terminando con dos categorías que están amparadas y protegidas por nosotros, que son los vinos espumosos y los vinos de vendimia tardía. Esto dibuja dentro de lo que es Vizcaya, pues un mapa, una paleta tremendamente poliédrica de interpretación del territorio. Quizás sea un poco lo que nos diferencia ahora mismo de una manera importante. Y por último, la última denominación, que es Álava, con nada, es muy pequeñita, tiene 6 bodegas, que es el Valle de Ayala, que es muy próximo a nosotros, a Vizcaya, y que tiene una tendencia de elaboración que se asemeja a la de Vizcaya. Los tres elaboramos este concepto, los tres sabemos que nos define Chacolí y cada uno con su estilo. Sí es cierto que Guetaria, por ser la primera en su momento, pues quizás sea la que más conocéis, o quizás sea la que digamos que ha salido en punta de lanza y a nivel comercial, pero bueno, nosotros ya estamos, Vizcaya, estamos ya cada vez más parejos y se van conociendo cada vez más nuestros vinos y se están valorando cada vez más. Estamos contentos, muy contentos. En los últimos años el reconocimiento de prescriptores, tanto nacionales como internacionales, ha sido importante. Las puntuaciones en las guías profesionales han sido muy, muy altas. Bueno, y eso sobre todo nos ilusiona y nos hace pensar que debemos de seguir en el mismo camino, ¿no? Es decir, trabajar a mejor y no a más, a la calidad. Esta es la idea. Sobre todo vinos muy gastronómicos, ¿no? Sí. O sea, Sí, sí, cuando antes te hablaba del carácter poliédrico, para mí hay un factor que es determinante, que es la versatilidad, ¿no? La versatilidad de unos vinos, aunque he de decirte que muchas veces con los compañeros y compañeras, yo siempre les digo en mi herencia de sumiller, claro, que no cometamos el error de pensar que puedan existir vinos que no son gastronómicos, porque yo creo que todos los vinos son gastronómicos. Otra cosa es el recorrido gastronómico que esos vinos pueden hacer. Hay vinos a veces jóvenes, ligeros y frescos que se interpretan maravillosamente bien a nivel sensorial para ese encuentro directo, imagínate, sin comer nada, o para ir acompañados de propuestas de carácter, yo no diría simple, pero sí diría sencillo en el términos de complejidad, longitud del plato o propuesta que vayamos a desarrollar, ¿no? Aquí es donde entra la magia de que la versatilidad de elaboraciones nos permite jugar a partiendo de esta secuencia para iniciar una comida, ir haciendo diferentes combinaciones con las elaboraciones de crianza con lías, menos tiempo, más tiempo, entrar en los terciarios cuando hablamos de vinos fermentados en barrica o criados en barrica. Trabajamos muchos vinos también con maduraciones distintas, donde le damos la bienvenida. Fíjate qué modernos somos. Bueno, que hablamos de la modernidad y parece que viajamos al Cáucaso y volvemos a las ánforas, a los barros, a interpretar los barros rojos, los barros blancos, cómo ponderan algunos la flor, otros la acidez, texturas. Nos aporta texturas diferenciadas, donde ese carácter primario de esos vinos jóvenes viene más envuelto y aparece más complejidad y aparece y nace el cítrico, la fruta de hueso y a partir de ahí hay una envoltura de flor y aparecen las especias. Nos permite jugar a esto y jugar a las texturas, ¿no? Texturas frescas, con una acidez muy propia de nuestro territorio, pero que luego puede ir acompañada de texturas más minerales, secantes, en función de la elaboración. Y esto todo que cuento, pues es maravilloso, porque nos permite entrar en las cocinas y decirle a nuestras cocineras y cocineros, mira, te invito a que enciendas el horno, porque ahora yo creo que este vino que vamos a tomar no solo va a satisfacer, va a limpiar bien boca, va a hacer de palanca, de arrastre, va a ocupar muy bien y va a generar eso que a mí me gusta tanto en la gastronomía, que son lo que yo llamo los vinos de puerta abierta. ujú, Básicamente, estos vinos que no cansan, que no hacen ya. que pases de un plato a otro agotado, que digas, uff, qué bien, qué sensación de plenitud y además me deja la puerta abierta para seguir con el siguiente plato, ¿no? Y con la diversidad de vinos que tenemos en Vizcaya, me atrevería a decirte que ya podemos cubrir todo esto. Y además, contando con algo que mucha gente no sabe, porque es verdad que el Chacolí, eh, en la mayor parte de la producción es de vino blanco, pero hay una tradición histórica tremenda donde también elaboramos rosados y tintos. Con lo cual, digamos que tenemos paleta y posibilidades para poder jugar
a lo que es el hecho gastronómico de una forma, yo creo que completa. No sé qué impresión sacaste tú cuando estuviste aquí, si crees porque creo que probamos bastantes cositas, Sí, sí, sí. ¿no? Y diferentes, cosas diferentes que incluso, permíteme que sea un poco malote contigo, seguro que alguno dirías: "Pero esto, joder, nunca hubiera pensado yo que esto sería un chacolí", ¿no? Por ese Sí, ma sobre todo que nos hicieron probar, un par de chacolís blancos, sí, no sé, añada 2000, creo que hubo un 2021 sí, y había mucha frescura sí, pero se sentía mucha potencia, ¿no? Mucho volumen, sí, sí, o sea, y una nariz impecable, poco evolucionada, ¿no? Yo no lo podía creer. sí, sí. Hace 25 años, yo recuerdo que trabajaba como sommelier. Y recuerdo que nuestra propia retórica, ¿no? Y la retórica del sector, siempre dibujaba nuestros vinos como vinos frescos, jóvenes, y se le daba como un periodo de vigencia en consumo del primer año, ¿no? Era como y fíjate lo que es el conocimiento, ¿no? El conocimiento tiene que servir para observarse, para darse cuenta de tus fortalezas y tus debilidades. Y nosotros tenemos un factor que es maravilloso, que es la acidez. Sí, La claro. la acidez se deriva en un concepto claro, que es vida y desarrollo de los vinos. Pero claro, una acidez amable. Esa acidez que no dibuja la arista, que se convierte en punzante, cortante, desagradable, cuasi acética, ¿no? O sea, si tenemos una acidez absolutamente bien medida, ¿no? Lo que vamos a encontrar es todo lo contrario. Vamos a encontrar volumen en boca y frescor, sentido y sensación de frescura, ¿no? Esto es tremendo, porque en gastronomía y con algunas gastronomías, mira, me estaba viniendo ahora mismo, por ejemplo, gastronomía de tu país, ¿no? De algunas zonas de tu país, con todo el respeto del mundo, porque si algo me di cuenta en vuestro país es que sois un continente gastronómico, como tengo que hablar con mucho respeto, pero para que me entiendas, ¿no? Esas secuencias cálidas, a veces picantes, es maravilloso. O sea, podríamos hacer unas combinaciones absolutamente mágicas, no tengo ninguna duda, ninguna duda. Y Iñaki, pasando a las variedades, nos hablaste de Hondarribia Suri y Hondarribia Belsa. O sea, platícanos qué características. Bueno, para empezar, una es blanca y una es tinta, ¿no? Literalmente creo que Suri quiere decir blanca y Belsa tinta, ¿no? ¿Qué Exacto. características tienen estas variedades tanto en campo como en copa? Sí. Mira, la Hondarribia Suri, como tú muy bien has dicho, es la variedad blanca. En euskera, Suri, como has comentado, es blanca y Hondarribia viene respondiendo al origen de lo que es la propia variedad. Hondarribia viene de Hondarribia, en la provincia de Guipúzcoa. Si hacemos una lectura del propio término Hondarribia Suri, vendría derivada la acepción hacia la blanca variedad blanca de la zona de Hondarribia. Es una variedad, ¿cómo te diría? Es una variedad que tiene un cierto carácter silvestre, a veces incluso un poco acre, ¿no? En desarrollo vegetativo crece bastante, pero sin embargo el racimo no es especialmente grande. Es un racimo, yo te diría, de tamaño mediano, el de grano tampoco excesivamente grande, pero que tiene una cualidad fundamental. El porcentaje diferenciador entre grosor de piel y pulpa es la piel muy gruesa, con lo cual tenemos un potencial y una capacidad de desarrollo a nivel enológico, fenológico, absolutamente maravilloso, maravilloso. Es una variedad que curiosamente, cuando se vinifica y entramos en el tramo del potencial enológico, nos está enseñando diferentes cosas. Primero, yo siempre me viene a la cabeza como esta transición conceptual que tenemos entre lo que yo llamo siempre las variedades aromáticas tempranas y aromáticas tardías, ¿no? Seguro que conoces, Bruno, algunas variedades del mundo que igual en carácter joven, fresco, directo, no son especialmente aromáticas, no entrarían en las familias, no son terpénicas, no entran con esa punta de fuerza aromática, y que ocurre que hay magia, ¿no? Y en el sentido en que cuando están bien elaboradas y van creciendo y van aumentando para el paso del tiempo, de ese carácter primario que siempre nos regala los caracteres de fruta, generalmente de fruta blanca, no muy madura, a veces trasciende de la manzanita, de recuerdo a manzana, encuentra la pera, pero va insinuando, siempre va como insinuando ese acercamiento hacia el perfil cítrico, que suele aparecer también.
el cítrico, en función de la elaboración, cuando ya tiene un trabajo con lías, se vuelve en un cítrico un poquito más maduro. Recuerdos de toronjil, eh, empiezan a aparecer secuencias de fruta de hueso, recuerdos de albaricoque. Ese vino resulta que cuando lo criamos durante más tiempo va desarrollando ese carácter al que me refería anteriormente, con insinuaciones especiadas, y llega la magia y cuando lo que no podíamos imaginarnos hace años, ¿no? Ahora nos da mucha pena no haber guardado botellas, muchas botellas hace 30, Mm, 40 años, ¿no? Porque de repente se nos insinúan los precarburos, ¿no? Y esto nos lleva a esas, seguramente en cata ciega, ¿no? Que es la mejor forma de catar el vino, sin lugar a dudas, una cata ciega que nos elimine cualquier tipo de prejuicio. Seguramente igual estaríamos dibujando otros territorios de Europa, el centro de Europa, con algunas variedades, ¿sabes? Y entonces esto a mí me hace pensar, digo, joder, con la variedad que tenemos. Tenemos un potencial brutal. Es una variedad que desarrolla esta secuencia sensorial que he intentado describirte, pero es que además tiene una capacidad de guarda y tiene una capacidad de desarrollo y crecimiento aromático con el tiempo. Primero que ha roto tópicos, o sea, nada de que en un año. O sea, tú cuando cojas una botella de Chacolí y la compres en un establecimiento adecuado, no solo en un año, sino que no tengas miedo, verás cómo va a responder ese vino, ¿no? Esto por un lado. Y después tenemos una variedad tinta, que es la Ondarrabi Beltza, Ondarrabi negra, sería la traducción, que es una variedad que ya con lo que sabemos a nivel de estudios genéticos, mira, es muy bonito porque primero sabemos que es autóctona, que es vasca, que nace en el País Vasco. Y nos lleva a hacer una interpretación dentro de las variedades históricas en Europa, ¿no? Que ha habido muchas variedades que yo definía como variedades de ida, otras son variedades de vuelta o de ida y vuelta. Y estamos más acostumbrados a que nos lleguen variedades en otras denominaciones, pero pasa, ¿no? Y en todos los países, ¿no? Que digamos que son emigrantes, ¿no? Y están muchas de ellas en Francia, en Italia, y emigran por todo el mundo, ¿no? Y curiosamente nuestro Andarrabi Belcha parece que ha hecho un viaje inverso, ¿no? O sea, ha cruzado el Pirineo, luego ha vuelto, pero lo que sí sabemos a día de hoy, haciendo un estudio sobre su origen, es que nos dirige claramente hacia una de las dos familias de los varietales atlánticas que yo definiría. La familia bitúrica y la familia ayogróbica. De la ayogróbica nacen variedades que seguro conoces, la Pinot Noir, por ejemplo. Y de la bitúrica nacen variedades que también seguro conoces, como la Cabernet Franc. Parece que hay una cierta relación, un parentesco, aunque no es la misma variedad, de nuestra Andarra Belza con esa Cabernet Franc. De alguna manera, digamos que ya conocemos a Laita, al padre, nos falta conocer a la madre, la tenemos en busca. Cuando sepamos algo más, lo compartiremos. Pero, guau. pero esto nos da una secuencia también, jo, pues muy bonita, ¿no? Porque nos lleva al propio territorio y a variedades y una variedad local que además transita en una secuencia de vinos que ahora aquí se están poniendo muy de moda, que son los tintos atlánticos, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos como una memoria sensorial que nos hace determinar de forma sencilla la tempranillo, ¿no? La variedad, ya sabes, la variedad que tenemos aquí cerquita en Rioja, o la prima hermana de la tinta fina en la Ribera del Duero. La Tempranillo, que por cierto llega al territorio riojano quitándole sitio a la garnacha, que era la que estaba, ¿no? Le va como eliminando, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que en los últimos años, no sé si compartís en vuestra tierra, pero esta influencia que hemos tenido de vinos de mucha concentración, de madera, mucho grado, a ver, pues está muy bien, pero casi para meter entre pan y pan, ¿sabes? Para comer un bocata, y decir, madre mía, o sea, qué potencias, ¿no? Entonces, ¿cómo se agradecen de repente esta nueva línea de vinos tintos, que son los atlánticos, que tienen un carácter sutil y primario de frutillo rojo, de fruto silvestre, de fruto del bosque, este carácter también fresco, con una acidez súper bien medida, y que son esos vinos que no agotan y no cansan, ¿no? Que permiten beber botella y no estar llorando por el grado alcohólico, sino seguir disfrutando, ¿no? Y con una complejidad que para mí define lo que es la elegancia, que es esa que no se pone en primera línea haciendo mucho ruido, sino que es sutil, que no sabes qué ocurre, pero que está ahí y que para mí dibuja la verdadera elegancia, ¿no? Yo soy muy de jazz, de música jazz, y yo siempre hablo de la trompeta de Chet Baker o la de Armstrong, ¿no? Armstrong llega a la nota más alta y nos deslumbra. Bueno, es una forma. La de Chet es sutil, es pañuelo de seda,
parece como que casi no llega, pero sí llega, sí, no va a llegar. Llega largo, 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 ¿no? Esta elegancia y esta finura, a mí me parece que hace también de nuestros tintos vinos realmente singulares y de muchísimo interés. Y en materia de rosados, ¿esto lo hacen con técnicas de prensado directo o sangrados? Lo primero que te diría es que, para nosotros los rosados en normativa, determinamos que tienen que tener mínimo un 50% de variedad tinta, el Ondarribia Becha. Este es el primer aspecto. Y después, te diré que en un territorio también tan pequeñito como el que estamos hablando, que es mi tierra, Vizcaya, hablar del Ondarribia Belcha y hablar del tinto nos lleva primero al hecho histórico, porque hace unos siglos las variedades tintas aquí en Vizcaya en concreto ocupaban un espacio muy, muy importante y con el tiempo lo que está ocurriendo es que tenemos diferentes perfiles de elaboraciones con el sentido más clásico, tradicional y ese sentido de punta de costa o de punta de interior. ¿Qué quiero decir con esto? Nos podemos encontrar a nivel de elaboración contacto directo o prensado, las dos, dependiendo del tipo de proyecto. Nos podemos encontrar vinos que han transitado con una crianza mantenida con lía o que se han madurado en inox, pero también otros que han tomado contacto con fudre o con barrica pequeña, de alguna manera. Esto nos permite jugar ahora mismo a secuencias diferenciadas. La Ondarribia Belcha a veces se nos va a mostrar, cuando se nos presenta, con ese recuerdo sutil de frutillo rojo, recuerdos de huerta, de productos de huerta. No diría un carácter excesivamente piracínico, pero sí un poquito de marcaje piracínico, ¿no? Eh, con un grado alcohólico súper bien medido y sobre todo con acidez que los hace tremendamente frescos. Si nos acercamos a la línea de costa, va a estar acompañado además de ese punto inevitable de puntito yodado que da no solo aroma, ese aroma de yodo, sino que también textura, esa textura ligeramente secante en centro de lengua, que lo hace maravilloso para hacer limpieza con platos un poquito grasos, esa carga tánica pero muy sutil. Y luego vamos a encontrar otro tipo de elaboraciones donde se ha querido jugar también al desarrollo de estilo, es decir, trabajar con evolución en maduración, como te decía, en barro, por ejemplo, en ánfora, ¿no? O trabajar el concepto del hormigón también para generar, una vez más, texturas sedosas, envolventes y que hacen que este carácter afrutado, este carácter también ligeramente herbáceo, pues se pueda convertir de manera complementaria en vinos de expresión también pues maravillosamente especiada, por ejemplo, ¿no? O un carácter mineral que transita en boca de una forma muy clara, ¿no? Con unos terciarios que dan más profundidad. Es decir, que mola mucho cuando uno está en un territorio también entender las diferentes interpretaciones, ¿no? Es decir, siempre con el respeto a las variedades, a los modos de cultivo y demás, ¿no? Pero que haya esa diversidad a mí me parece súper interesante. Y en tema de espumosos, Sí. el método de predilección es el método tradicional. Sí, nosotros tenemos de momento poquitos espumosos, pero compartiré contigo que uno de mis sueños en el puesto en el que estoy ahora, el que ocupo ahora, de aquí a futuro, yo tengo una intuición personal, Bruno. No tengo ninguna duda de que vamos a ser un territorio de magníficos, magníficos espumosos. Esta acidez que tenemos y este carácter varietal que nos regala la Ondarribia Suri, creo que tiene un potencial, lo digo sinceramente, para mí brutal. Dicho esto, de las elaboraciones que tenemos ahora mismo, las que inician el camino de los espumosos son efectivamente las que responden al método tradicional champenoise doble fermentación. Aquí encontramos esa secuencia muy varietal, donde el perfil balsámico, cítrico, ese puntito de hinojos, anises, herbáceos, envolventes, ¿no? Se combina con esos aromas clásicos fermentativos, ¿no? De los procesos de los vinos espumosos, ¿no? Donde aparecen esos conceptos de pastelería, de levadura, ese concepto de brioche, un poquito, ¿no? Y que termina finalmente en una inspiración tremendamente floral, de flor blanca, y siempre con ese recuerdo de burbuja fina y fresca muy envolvente, ¿no?
Pero también en los últimos años, y también le hemos querido dar cabida en la interpretación de la propia norma en los diferentes elaboradores que tenemos en Vizcaya, hay varios proyectos que elaboran espumoso con el método ancestral, es decir, de una sola fermentación y con dos caracteres diferenciados. Hay algún proyecto que quiere buscar ese carácter primario, afrutado, ligero, que es muy interesante porque yo creo que abre espacios de territorio para la degustación de vinos espumosos pero fáciles. No siempre tenemos que disfrutar la complejidad. A veces con las vocales A, E, I o U disfrutamos todo. Y a veces buscamos o necesitamos esa complejidad, ¿no? Y luego hay otros ancestrales, elaborados con el método ancestral, que han querido darle ese carácter prolongado. Te hablo de una rima larga y de una crianza de más de 36 meses, donde vamos a encontrar esa evolución de complejidad y además, en este caso, un proyecto que tenemos trabajando con levadura indígena, fermentación espontánea y que nos lleva a un campo de interpretación del espumoso donde tenemos elementos que te llevan claramente al territorio, pero luego aspectos, además muy movibles, ¿no? Muy Coltrane, muy John Coltrane, que están Mm. en movimiento, permanentemente en movimiento, ¿no? Y que de alguna forma son un regalo, eso sí que son un regalo de carácter a veces más vinoso, a veces depende de cada campaña, intentando eliminar los azúcares residuales, ¿no? Para que el vino tenga esa expresión vinosa, compleja y larga, ¿no? O sea que digamos que estamos trabajando los dos conceptos de elaboración, tanto el método tradicional como el método ancestral. Poquitos proyectos, pero yo creo que el futuro va a dibujar más, seguro, seguro. Y en tema de, consumo, ¿quiénes están consumiendo estos vinos de Vizcaya? El porcentaje mayoritario, bueno, primero es que el dato es evidente. Estamos hablando de que estamos en un territorio donde la producción, para que te hagas una idea, esta campaña y la anterior han sido dos campañas muy problemáticas por el factor climático y por el factor del mildio, fundamentalmente. Y esta campaña tuvimos una bajada de la producción de cerca de un 18% que se sumaba a la del año anterior, haciendo en 2 campañas casi un 40%. ¿Por qué te cuento esto? Porque estamos hablando de un territorio que en esta última añada, esta última campaña, para que tengas el dato, hemos producido 1.400.000 litros. Con esta producción, ah, te puedes hacer una idea. O sea, el porcentaje mayoritario del producto que elaboramos se vende en el propio territorio. Después hay una parte que se vende también en algunas ciudades importantes de España. Madrid es un mercado interesante, Cataluña, Barcelona es un mercado interesante. Y hay un porcentaje muy bajito que yo creo que rondará más o menos, muy poquito, 3,5-4% en exportación. Y dentro de la exportación, aunque va confluyendo, cambiando un poco los países, y bueno, ¿qué te voy a contar, no? Este último año con el amigo Donald, que nos tiene aquí arriba y abajo a todo el planeta, bueno, pues no sé cómo acabará la cosa, pero hay mercados, por ejemplo, tenemos bodegas que sí estaban exportando a Estados Unidos, pero nuestro producto, por ejemplo, gusta mucho, mucho en Asia, gusta mucho en Japón, gusta mucho en Singapur, gusta mucho también los países nórdicos, son países en los que gustan del carácter de nuestros vinos, pero bueno, ya te he dicho el porcentaje, es un porcentaje muy pequeñito porque nuestra producción es muy pequeñita. Recientemente participé, hicimos a través con el ICES a un grupo internacional de 17 profesionales que nos acompañaron de 17 países distintos. Hicimos una cena con armonías en LABE, un local del Basque Culinary Center, y era curioso porque alguno de los vinos que presentaba, ¿no? Cuando yo le decía, bueno, vamos a disfrutar de este vino y de aquí tenemos 390 botellas, ¿no? Entonces abrían los ojos, me miraban y me decían, pero vamos a ver, pero vamos a ver. Digo, claro, pero eso para mí es un regalo, Bruno. O sea, tener una sensación de que uno maneja un joyero pequeñito, con esas cositas, ¿no? Yo creo que nos sitúa como de ganas de probar y ganas de tenerlo. Decir, coño, qué cosa más curiosa, ¿no? Y esa es la apuesta, porque el territorio que tenemos es el que es. Somos pequeñitos. Sí. ¿Y hay jóvenes que se interesan en trabajar en la viña, en retomar nuevos proyectos, en experimentar y todo esto? Mira, yo creo que el problema, y digo bien, el problema del relevo generacional en el sector primario, creo que es general, es general.
Recientemente participé como invitado en una fiesta de pastores y pastoras de aquí del País Vasco, que trabajan con una oveja local, que tenemos aquí la oveja Latxa, y que hacen los maravillosos quesos de Idiazábal, y hablaban sobre el concepto de la sostenibilidad. Pues mira, salió una chica pastora que me encantó, que dijo: no tengo mejor forma de describir la sostenibilidad que la supervivencia. La supervivencia, si no existe, no hay nada sostenible. Esto es así. Y para que la gente joven se anime, también los proyectos tienen que ser viables, tienen que ser seductores, en el sentido de aportar de manera fiable una forma de vida, ¿no? Que no solo te inspire el contacto con la naturaleza y lo que ello conlleva, sino que además te permita vivir con dignidad. Y este es un camino que para nosotros también es un reto, ¿eh? De hecho, estamos trabajando ya en proyecto para intentar generar ese valor de confluencia cultural, social y económica que ahora mismo tiene el sector. Dicho esto, esa es una realidad que está ahí, que está ahí. Tenemos que pensar en el futuro y los proyectos vitivinícolas, pero no es un problema solo nuestro. Yo creo que esto es general. Tienen que hacerse realmente interesantes y atractivos, ¿no? Para que la gente joven vaya recogiendo esto. Es muy emocionante ver en nuestras 35 bodegas cómo ya tenemos varias, joder, pues que para que te hagas una idea, de quinta generación, de sexta generación. Eso es transitar el concepto de la tradición y de la historia hacia el presente. Primero borrando la arrogancia, ¿no? De que ser moderno es que no vale nada de lo que hay atrás. No, somos lo que somos gracias a todo lo que nos viene por detrás, ¿no? Pero con esa mirada curiosa, dinámica, que de alguna forma convierte la tradición, como suelo decir, ¿no? Que decía el compositor Gustav Mahler, ¿no? Dibujando la tradición no como adorar la ceniza, sino como mantener viva la llama. Y esta es la idea que estamos intentando también comunicar a nivel local para que nuestros proyectos tengan ese arraigo de conexión, ¿no? Porque la viña al final conecta con el territorio. La viña no es un proyecto, un negocio donde se hace vino, un hidroalcohol. No, no. La viña forma y dibuja paisaje y dibuja paisanaje. La cultura del territorio donde habita. Eso no tengo ninguna duda. Y ejerce de una forma muy importante factor de valor a nivel social, cultural y también económico. Entonces, bueno, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Claro. Wow, pues, Es que últimamente, por ejemplo, estoy bastante rayado, con el tema de veo las corrientes, esto que llamamos las modas y las tendencias, ¿no? ujú. Y sabes como yo que hay ahora una tendencia, lleva ya unos años, ¿no? Que no sé exactamente si es de origen anglosajón, si viene de los países nórdicos. Esta corriente healthy, esta corriente que dibuja el satanizar el consumo del alcohol y llevándolo a extremos. Y resulta que los países culturalmente, ¿no? Que han transitado por esto, primero en índices de alcoholismo mucho más controlado, porque son vinos de carácter social, son bebidas de carácter social y cultural. Forma parte de la esencia, ¿no? O sea, no, es todo lo contrario de lo que está ocurriendo. Pero me preocupa porque genera tendencias, ¿no? Genera esta secuencia, los datos, ¿no? Del consumo de alcohol, ¿no? Y seguramente va a dibujar un poco el término de futuro, pero la conexión con la viña yo creo que es algo que trasciende de las corrientes, de las modas y de las tendencias, ¿no? Y entonces básicamente lo que queremos en Vizcaya es estar un poco preparados. Es decir, ¿preparados para qué? Bueno, pues para poder mostrar a todo el mundo que nos quiera conocer que conocemos bien el territorio que habitamos, que conocemos muy bien las elaboraciones y nuestros vinos, y que creo sinceramente que merecen mucho la pena. Definitivo, sobre todo con una gastronomía tan rica, ¿no? Como la gastronomía vasca. Claro, claro, somos un país, no sé qué nos pasa, Bruno, pero no sabemos hacer nada sin comer ni beber. Además, todo lo comunicamos comiendo y bebiendo, todo lo arreglamos, todo lo acordamos alrededor de una mesa. Hay una tradición muy profunda del trabajo de la cocina a nivel cultural. Nosotros, que conocerás, tenemos el desarrollo de las sociedades gastronómicas y de los Sí. chocos, esos espacios privados que aglutinan a los grupos sociales para precisamente cocinar y entablar relación social a través de la cocina, ¿no? Somos de esta cultura mucho de la taberna, de la cocina en miniatura, nos gusta mucho el paraíso del pincho pequeño, ¿no? Que es como trabajar la artesanía y la magia de la alta gastronomía, pero en un tamaño que se puede comer con la mano, ¿no? O sea, somos eso, venimos de esa cultura. Entonces, un país con tan grandes cocineras y cocineros, evidentemente, no es un complemento.
sino que generalmente esos territorios vienen acompañados de viña, de buena viña, que ensambla perfectamente con ese aspecto sólido de la gastronomía, ¿no? Y somos eso. Pues, Iñaki, qué charla tan amena hemos tenido. Eres un tipo verdaderamente apasionado. Yo lo que le puedo decir a la audiencia es que, pues, para mí fue una, sorpresa muy positiva haber conocido tu tierra, probar los vinos que se hacen en tu tierra, la gastronomía, conocerte a ti. ¿Cómo te puede contactar la audiencia? Bueno, yo en este sentido ya tengo una edad, ¿sabes? Y antes te decía cuando nos conectábamos, qué malo soy con las nuevas tecnologías y demás. Mira, nosotros, invito a todo el mundo que quiera conocernos que visite nuestra página web de Vizcaico Chacolina. Claro, acuérdate que Vizcaico, los vascos somos así, es con K, Vizcaico y Cha, la H es con TX, Vizcaico Chacolina. En la página web intentamos aportar información de nuestro territorio, de nuestras elaboraciones, de todas nuestras bodegas, también de las experiencias de enoturismo que estamos desarrollando. Creo que somos una zona pequeñita pero con muchísimo encanto, en el sentido de que tenemos tradición, historia, cultura y valores muy propios, muy singulares, que para cualquier visitante, creo, sinceramente. Bueno, pero un poco lo que yo sentí en vuestro país. A mí cuando vinisteis aquí, para mí fue no solo un honor recibiros, sino fue una alegría, no te puedes ni imaginar. Pero ¿sabes por qué? Porque necesitaba compensaros de alguna manera lo bien que me tratasteis allí. Me tratasteis de maravilla y primero, descubrí, como cuando vas a otro territorio que no conoces más que por los tópicos, ¿no? Primero, descubrí una riqueza cultural y una diversidad gastronómica de la que yo mismo vine abducido. O sea, a probar platos increíbles, increíblemente distintos de unas zonas a otras, un juego de posibilidades tremendamente maravilloso. Y el trato de vuestra gente, pues que me he sentido muy querido. Así que cuando vinisteis, pues qué menos, ¿no? Qué menos que abriros la puerta y daros las gracias y como hacemos aquí, por recibiros comiendo y bebiendo para celebraros, claro que sí. Y luego a nivel personal, pues en Instagram hay un perfil que sería el mío de Iñaki Suárez Epicuria, por si alguien quiere conectar o tiene cualquier curiosidad o tiene pensado viajar al territorio y si todo lo que le pueda ayudar para dirigirle certeramente a zonas, sitios o demás, pues que estaré encantado, encantado de compartir. Pues buenísimo, Iñaki. Nuevamente, muchas gracias y espero que no sea la última vez que estás en Vinopod, ¿eh? Pues muchas gracias a ti. Y como decimos aquí, es que ricasco, es que ricasco. Escarrigasco, listo.